que es el capítulo 4, dice nuestra gran salvación. Como estamos viendo, vamos a ver que la salvación es un regalo gratuito que Dios nos da y que es acepto solamente a aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Todas las personas, o la gran mayoría de las personas, está interesada en su salvación, pero no todos la vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque así estaban en el Antiguo Testamento. Todos los profetas estaban pensando en esa salvación. Todos los judíos estaban esperando la salvación, pero no todos la iban a obtener. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los judíos, al conocer a Jesucristo, lo primero que hicieron fue rechazarlo. No creían en Él. Y al no creer en Él, automáticamente esa salvación la estaban perdiendo. Sus apóstoles y todos los que seguían a Jesús sabían en quién estaban creyendo, y fue por eso que obtuvieron esa gran salvación. Decía que Pedro lo expresaba en estas palabras. No sé si alguien me puede ayudar. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Y es Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Sí, por favor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por nuestro santo y predicado evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo eso ya fue predestinado desde el Antiguo Testamento, el cual íbamos a tener una sola salvación, que es en Cristo Jesús. Y para que esto sucediera, el Espíritu Santo nos iba a indicar, nos iba a mencionar cómo podemos hacerlo. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 2:12 lo siguiente. Por favor, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Sí. El Espíritu de Dios es el que nos va a indicar cómo vamos a obtener esa gran salvación. Es el que nos va a indicar, nos va a guiar hacia nuestra salvación. Inciso A, la condición del pecado. El primer problema que nuestra gran salvación debe solucionar es la cuestión del pecado. Como ya lo comentó nuestro amado Beto, todos somos pecadores. Dice que somos pecadores por pecar o pecamos porque somos pecadores. Prácticamente son las dos cuestiones, son los dos cuestionamientos. Son verdaderos. ¿Por qué? Porque para empezar, el pecado entró en el mundo por un hombre. Sabemos que el primer hombre sobre la tierra fue Adán y fue el primero que pecó. Al pecar, ¿qué pasó? Nos heredó ese pecado. Adán, al pecar, dice que por un hombre entró el pecado a la tierra. Y ese pecado fue heredado de generación en generación hasta nuestros tiempos. Aquel que dice que no ha pecado, miente, como dice la palabra. Todos pecamos, todos somos pecadores. Ninguno puede decir, como la Biblia dice, no hay justo, ni aun uno. Todos pecamos, todos nos perdemos. Entonces, por consiguiente, si el pecado entró al mundo por un hombre, tenía que ser también por un hombre el cual nos diera la salvación. ¿Qué nos dice por favor Romanos 5:12?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que quiso hacer algo para que ese mundo, porque el pecado había rodeado al mundo, se iba a perder. ¿Qué hizo? Tuvo que hacer un sacrificio para que el mundo no se perdiera. Juan 3:16 dice, porque amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Que por medio de Él todos fuéramos perdonados y alcanzáramos la salvación que estábamos buscando. Amén. Punto número 2 dice, en Adán todos pecamos y en Él todos morimos. Como consecuencia del pecado es la muerte, lógicamente vamos a llegar a ese punto. Cuando Dios creó al mundo y creó a Adán, ¿ustedes creen que Dios tenía pensado en que muriéramos? No. Si no, dice, ¿para qué los creo? Si los voy a matar o van a morir, ¿para qué crear una humanidad? El plan de Dios no era que nosotros muriéramos. ¿Por qué creen que puso el árbol de la vida? Para que viviéramos eternamente junto con Él. Esa era la idea de Dios, que los humanos viviéramos con Él para adorarle por toda una eternidad. Pero al momento de que cayó el hombre en pecado, automáticamente quitó la vida eterna. Y por tanto nos dio la muerte. Todos morimos. Aun cuando no hubiéramos pecado, seguimos siendo pecadores. Por la ofensa de uno cayó sobre todos el juicio. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 21 y 22? Por favor. 1 Corintios 15, 21 y 22. Perdón. 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es, todos aquellos que reciban a Cristo en su corazón tenemos esa oportunidad de que ya no vamos a morir eternamente, sino que tenemos una promesa, la cual se cumple. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es hombre para que mienta, y todo lo que Él nos promete se va a cumplir. Él nos ha prometido una vida después de la muerte, y es lo que se va a realizar. Inciso A, un ejemplo procedente de la naturaleza. Como una semilla que crece, se puede transformar para que dé más fruto. Y así puede ser una semilla buena o una semilla mala. Por consiguiente, todo tiene un procedimiento de acuerdo a tu naturaleza. Si tú eres pecador, tu naturaleza va a ser siempre pecadora. Pero Cristo cambió esa naturaleza de ser pecador a ser otra persona diferente. Dice, inciso B, en los lomos de Adán. Y ahora podemos comprender mejor lo que Pablo quería dar a entender cuando dijo que en Adán todos fuimos hechos pecadores. Cuando Adán pecó, estábamos en los lomos de Adán. La semilla de la humanidad de la cual usted y yo venimos estaba en Adán desde el mismo principio. ¿Qué nos sucedió entonces a usted y a mí cuando Adán pecó? Nos convertimos realmente en pecadores. Romanos 5:18, ¿qué nos dice? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Dice, también David conocía muy bien esta verdad, estableció claramente la idea en uno de sus salmos, Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y el pecado me consiguió mujer. Y aquí claramente Adán nos muestra que él reconocía que éramos pecadores. ¿Cuánto no pecó Adán? Adán era una persona que, David era una persona pecadora. Estábamos viendo, yo estaba viendo y estaba escuchando la historia de David, y era una persona mala realmente.
¿A cuántas personas no mató? Muchos. ¿Y por qué lo hacía? ¿No mandó matar a uno de sus amigos por quedarse con su mujer? Era infiel David. Era malo. Teniendo tantas mujeres, todavía deseó la mujer de su prójimo y mandó matar a ese prójimo. ¿Cuánta gente no mató nada más porque sí? Entonces, y aún así, ¿cómo lo consideraba Dios? Lo consideraba una persona adepta a él. Pero David reconocía que es algo que a veces a nosotros o a mucha gente le es difícil. ¿Cuántas veces hemos reconocido que somos pecadores? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? Y a poco nos es fácil reconocerlo. No, por lo menos a mí, a veces las cosas que hago mal, me es muy difícil reconocerlo. Y más aún, ok, lo reconoces, pero pides perdón. Eso es todavía más difícil. Primero, ok, está bien, la regué, hice mal. Pero ¿sabes qué? Tienes que ir a pedir perdón. Ah, no, ya lo reconocí, no, sí lo hice mal. Pero no, todavía tengo que ir a pedir perdón. No, ¿cómo crees? Yo no. Mejor que venga él y que me pida perdón. Pero tú le hiciste mal, no le hace. Yo ya lo olvidé ya con eso. Ya lo reconocí que lo hice mal, pero no. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? De reconocer. Pedir perdón es fácil, pero reconocerlo nos cuesta todavía más. Pero cuando estamos en Cristo dice que somos una nueva criatura. Y uno de los puntos principales que Dios nos da es tratar de no volver a hacer lo mismo. Ya nos limpió del pecado, pero nuestra misma naturaleza nos hace pecar constantemente. Entonces dice la palabra: Señor, ¿cuántas veces debo de pedir perdón si peco? A mi hermano. ¿Cuántas veces le tengo que pedir perdón a mi hermano si lo ofendo? 7. No, ¿qué es el Señor? Hasta 70 veces 7. Y si haces la cuenta de 70 veces 7, no son 490. Son 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Sí, es cierto. Son 70 veces 7. ¿Y cuánto da? Da una cantidad. Ahora hay que hacerlo en la calculadora. Es una Qué cantidad. interesante, es una cantidad exorbitante. Es 7 a la 49ª potencia. No, Muchos piensan 7 que a es- la 70ª potencia. Sí. Dicen 70 veces 7. Dicen, pues 7 por 7, 49, 490. Pues es poquito. No, es una potencia. Es 7 a la 70. Y es una cantidad enorme. Entonces, ¿qué te dicen? Pues tienes que pedir perdón a cada rato. ¿Por qué? ¿Quién se considera justo? No hay justo. ¿Sí? Y muchos ricos dicen, no, es que yo hago las cosas bien, doy ofrendas, hago esto, hago obras, todo esto. Yo no tengo por qué pedir perdón, si soy bueno, como decía Beto. Muchos dicen, pues es que soy bueno, no hago mal. Pero no hay justo ni a uno ni a uno. Somos nacidos pecadores por naturaleza, como ya lo habíamos visto hace rato. En la calculadora hasta 36 veces te deja y ya no te deja más. Si no, es una cantidad enorme. Es una cantidad enorme. 60 veces y 70 a la 70ª potencia. Sí, 70 veces 7, dice. 7 No, por 70 por 7 veces. 7 Es una cantidad Yo enorme. puse 76 veces. No la hemos... Una calculadora normal, ¿No te da? No, pues esta no te da. sí, no. Una normal no te da. Si haces una calculadora científica, te va a dar una cantidad de muchos números. Es que es eso visto desde el punto de vista de un contador, pues claro. Sí, ¿no? Y hay una historia así similar. Una historia similar que de un hombre que inventó según el ajedrez. No sé si ustedes muchos ya la han oído. No. En la cual un hombre inventó, fue con un rey
y le propuso el juego del ajedrez. Y le dijo el rey, ¿qué quieres que te dé? Porque quedó muy agradecido con ese juego, le gustó mucho. Y dijo, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Qué quieres? Y el hombre le dijo, no, quiero algo sencillo, quiero granos de arroz. ¿Cómo? Sí, pero mira, te voy a decir cómo quiero. El ajedrez, el tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Por la primera casilla me das un grano de arroz. Por la segunda me das 2. Por la tercera 4. Y así sucesivamente me vas duplicando la cantidad. Y el rey dijo, sí, te doy eso. Concédanle lo que le está pidiendo. Llamó a sus súbditos, a los científicos, y dijo, háganle el cálculo de lo que quieren y désenlo inmediatamente. Se le hizo muy sencillo. Los científicos, al hacerle el cálculo, sacaron una cantidad enorme que ni con todo la cosecha del reino en 20 años podría cubrir lo que esta persona había pedido. Entonces era una cantidad también, como en este caso, que nosotros vemos los números y dice, pues qué poquito, pero no. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe cómo está nuestro corazón y sabe que somos pecadores por naturaleza. A cada rato, quizá a veces no de acción, pecamos. Con el simple pensamiento ya estamos pecando. ¿Sí? Pasa, en el caso por ejemplo de los hombres, pasa una mujer bonita, la vemos y inmediatamente empezamos a pecar. A veces con el pensamiento y sin querer. O con las mujeres, pasa una amiga o una mujer que les cae mal, la ven, ya, con el simple hecho de verla, ya están pecando, ya la hicieron pedazos. ¿Sí? O con alguien que les hizo daño y supuestamente ustedes ya olvidaron y la vuelven a ver, se vuelve a encender el pecado. En la tele, ¿cuántas cosas no pasan que inmediatamente nos llevan al pecado? Un artista guapo que ven casi con el torso desnudo, a veces las mujeres dicen, no pasa nada, pero la ven. Y ya científicamente ha sido comprobado que una mujer, aunque lo niegue, si ve a un hombre semidesnudo, se empieza a excitar. Y está comprobado científicamente. ¿Sí? Y aunque las mujeres dicen, no pasa nada, no es cierto. Pero sí, científicamente se ha llegado a comprobar. Igual para el hombre. El hombre ve a una mujer semidesnuda y inmediatamente se empieza a excitar. Aunque diga que no. ¿Sí? Por naturaleza somos pecadores. ¿Qué pasa? Inciso B, la pena o castigo por el pecado. Estamos bajo sentencia de muerte. Punto número 2, bajo sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, al cometerlo, automáticamente nos lleva a la muerte. Ese pecado nos lleva a generar eso, y Dios advirtió clara y firmemente a Adán y a Eva que desobedeciendo significaría muerte. Vemos en Génesis 2.17. ¿Qué dice en Génesis 2.17, por favor? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Él desde el principio puso las reglas. Cuando puso a Adán y Eva en el paraíso, les puso dos opciones. Siempre por lo regular Dios nos da dos opciones: el bien o el mal. Y por lógica siempre nos vamos hacia el mal. Puso dos árboles en medio del paraíso: el árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida eterna. ¿Qué hubiera pasado, decía Dios, cuando sacó a Adán del paraíso? Ya no lo dejes entrar. ¿Por qué? Porque es capaz de ir y comer del árbol de la vida y vivirá eternamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Desde el principio los puso. ¿Por qué no comió Adán del árbol de la vida desde antes? Hubiera sido mejor. Viviríamos por siempre y para siempre. Pero Dios ya tenía también pensado todo eso.
todo fue bajo el consentimiento de Dios. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Muerte. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de seguir nuestra propia voluntad, de seguir por nuestro propio camino? Dice Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12, por favor? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es algo que siempre nos va a tener en shock. Como decíamos, ¿cuántas veces no hemos hecho algo y decimos, no hay problema, está bien, no pasa nada, aquí es tantito, total, después le pido perdón a Dios? Decía mi hermano, ¿cuántas vidas no cesó, no paró en seco con esos abortos? No pasa nada, es total. Tengo quien me cubra, papá me da dinero. ¿Cuántas veces hemos hecho o dicho esto? Con las drogas a veces, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Fúmale tantito, no pasa nada. Mira, esta pastillita, no pasa nada. Ay, ¿cómo crees, hombre? No sucede nada. Total, ya después se te pasa y ya, se te olvida. Ya no lo vuelves a hacer. ¿Y qué pasa? Al contrario, nos metemos cada día más y más y más. Y lo aceptamos. Dicen ahora, el matrimonio homosexual. ¡Ay, pues total! ¿Qué puede pasar? ¿Tienen libertad también los homosexuales? ¿O no Dios los creó? Dios los creó. Así los hizo. Pues acéptalo, pues total. ¿Qué daño te pueden hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos consiguiendo el pecado. Estamos de acuerdo con el pecado. ¿Sí? Pues total, no me meto con ellos, que no se metan conmigo. En lugar de hablarles de lo que les puede pasar. La Biblia es bien clara. ¿A dónde son todas esas personas? Al infierno. ¿Y qué pasa? Nosotros, en lugar de rechazar el pecado, lo tapamos o lo aceptamos. Pues total. Dice la provisión, insisto, la provisión de Dios para el pecado. Todo pecador está sin Dios, sin esperanza en este mundo. Es ciertamente una oscura noche de desesperación, pero contra este negro trasfondo brilla la luz resplandeciente del amor de Dios. La Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Podemos estar muy agradecidos que hay una segunda parte del versículo. La paga del pecado es muerte. La segunda parte continúa trayendo un mensaje de esperanza y amor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 1. Vida eterna, el don del amor de Dios. Imagínense si no hubiera esta oportunidad de resarcir el pecado cometido. Toda la humanidad ya no tendría esperanza alguna. ¿Por qué? Porque sabríamos que nuestro fin sería el camino de muerte. Pero Dios tuvo amor y tiene amor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, por ejemplo, le dijo Dios a todos sus súbditos o a todos las personas que utilizó: voy a destruir este mundo? ¿Cuántos no de ellos le pidieron: Señor, dales otra oportunidad? Y nos los dio. ¿Por qué? Porque su amor era grande. Cuando iba a destruir Sodoma, ¿cuántas veces no pidieron por Sodoma y Gomorra? Señor, si hubiera 50 justos. ¿Qué decía Dios? Por amor a esos 50 justos, los voy a salvar. 20, 10, 5, 1. Los iba a salvar. ¿Y a cuántos salvó?
A uno. A Lot y su familia. Ni siquiera 10 había. Ni 10 había, nada más salvó a 3. Que era Lot, sus 2 hijas. Porque ni su esposa salvó. Se convirtió en estatua. Se convirtió en estatua. Los yernos tampoco. Todo, nadie quiso. Nadie le creyó a Lot. Y Lot rogaba a Dios, El justo Lot. el justo Lot, por todos los pecadores. El don del amor de Dios lo vemos de nueva cuenta en el versículo que ya mencionamos hace rato, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está dando un don, ese don. Dice, definición de un don. La definición legal de un don implica 3 partes necesarias. Estos elementos son un ofrecimiento, una aceptación, sin par. El don es un regalo inmerecido que a veces Dios nos da. Primero Dios hizo su ofrecimiento, un regalo. ¿Cuál fue ese ofrecimiento? Dar a su Hijo por nosotros los pecadores. Un Hijo sin mancha, un Hijo que no tenía nada que ver con nosotros porque era puro, inmaculado. Pero aún así Dios, por su gran amor, hizo su ofrecimiento. Punto 2, una aceptación. Dice, Dios hizo su ofrecimiento, entregar a su Hijo. Salvación, un regalo gratuito. Un don es algo que se ofrece gratuitamente. El don de la salvación de Dios fue ofrecer a Jesucristo morir en la cruz por nuestros pecados, para salvación de todos y cada uno de nosotros. Dice Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué nos dice, por favor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestra salvación fue pagada plenamente en el Calvario. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. En griego, teleo, significa pagado totalmente. Nuestra fe está entonces totalmente en la obra terminada de Cristo en la cruz. Él muriendo por nosotros pagó el precio total y la pena por nuestros pecados. Inciso D, debe ser aceptado. Ese regalo que Dios nos está dando, ese ofrecimiento, tiene que ser aceptado. Porque si no, no hay nada en nuestra fe. Dios da a su Hijo Jesucristo para que muera por tus pecados. Pero si tú no lo aceptas, de nada vale que Él haya muerto por ti. Tú tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador para que ese regalo sea aceptado por nosotros y todos tus pecados sean o estén dentro de la salvación. Muchos aceptaron ese don. ¿Se acuerdan ustedes del ladrón que estaba en la cruz con Jesucristo? Había 2. Uno que lo injuriaba y que lo amenazaba y le decía de cosas. El otro reclamaba a ese mismo compañero. Él está muriendo por nosotros. Ese ladrón que nos habla en Lucas 23:42, él creía que Jesús era el rey, creía que Jesús tenía un reino. ¿Y qué le pidió? Ser incluido en ese reino. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Lo aceptó. ¿Por qué? Porque la salvación Él la aceptó. Jesús no se la ofreció. Jesús no le dijo, si tú dices que yo soy el rey, en este momento te vas a ir conmigo. No. Este ladrón sabía quién era Jesús.
qué le pidió? Señor, sálvame. Así de sencillo. Jesús le pidió ser salvado. Perdón, el ladrón le pidió a Jesús ser salvado. Y en ese momento Jesús lo rechazó. No. No. Jesús estaba en medio de dos ladrones. Y a los dos les dio la misma oportunidad. Uno lo rechazó. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo porque yo no creo en ti. Jesús no le dijo, ándale, mira, ve lo que te ofrezco. Toma la oportunidad. No. Así es con nosotros. Al otro lado tampoco le dijo, ven, ve lo que te ofrezco. Uno sabía lo que Jesús era y lo que le podría ofrecer. ¿Tú crees que él sabía del reino del cielo? Los dos ladrones yo creo que sí sabían. ¿Por qué? Porque eran judíos. Eran ladrones, pero sabían, conocían yo creo. ¿Por qué? Porque uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo, en tu reino. Él sabía a dónde iba Jesús. Y en ese momento Dios, Jesucristo, dijo, no te preocupes, ya tienes la salvación. Es la misma que nos ofrece a nosotros. Tienes dos opciones. ¿Quieres irte al infierno o quieres venir conmigo al cielo? ¿Qué tienes que hacer? Únicamente creer y pedirlo. Dice que todo lo que le pidamos al Padre creyendo no será hecho. Dice, ¿por qué muchos hombres buenos irán al infierno? Porque rehusaron el don de Dios y confiaron en sus propias buenas obras. Jesús expresa la misma verdad en relación con los fariseos que eran muy religiosos, pero estaban muy perdidos de esta manera. ¿Qué dice Mateo 21:31, por favor? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y los primeros van delante de Dios son reino de Dios. El mismo Jesucristo dijo a estos fariseos, porque ellos se creían que por sus buenas obras iban directamente al cielo. Pero él les dijo, yo no vengo por justos, sino vengo por los pecadores. Viene por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores y sabemos que si no hacemos su voluntad, vamos también al infierno. Dice, porque tales pecadores que se arrepientan van a ir al cielo directamente con él. Los fariseos buscaban únicamente su salvación. ¿Pero por qué? Por las obras que ellos tenían. Porque piensan que sus obras los iban a llevar a la vida eterna. Dice, inciso B, el corazón paterno de Dios. Dice, hay una hermosa historia en el Antiguo Testamento que ilustra claramente el corazón paterno y amoroso de Dios. En esa historia, Dios se revela no solo como Padre Creador, sino también como Padre Redentor. Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Desde este momento Dios está redimiendo, nos dice, a su pueblo. Y nosotros fuimos engendrados ya directamente con ese pueblo. Entonces, Él nos está redimiendo, no solamente al pueblo de Israel que marcan esta historia, sino también a todos aquellos que están creyendo ya en el verdadero Redentor que es Jesucristo. Como decía hace rato Beto, la redención es el pago hecho por nuestra salvación. Cristo pagó ya en la cruz por esa redención, que sin Él no existiríamos ahorita nosotros. Ya estuviéramos quizá muertos en nuestros pecados y muertos directamente al infierno. Dice Abraham e Isaac, un cuadro profético del amor del Redentor. Génesis 22, del 1 al 7. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, he aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único
hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Dios dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a ver que en esta historia surge la revelación de una importante verdad. Esto es para que entendamos claramente lo que Dios tenía ya planeado al entregar Él a su Hijo Jesucristo por nosotros. Porque los que somos padres, ¿qué padre daría a su hijo por el mundo? Pero estamos aquí, yo creo que ninguno, o por lo menos yo, no daría a mi hijo por un ladrón que cambiara su lugar por él. No creo. ¿Sí? Nos costaría mucho el dar a nuestro hijo para salvación de otras personas que realmente ni conocemos. Y así pasó en esta historia, en la cual muchos dicen: ¿por qué Dios le está pidiendo a Abraham que mate a su hijo? ¿Y cómo fue capaz Abraham de hacer lo que Dios le mandaba? Porque sabía Abraham que Dios lo iba a compensar posteriormente si él hacía la voluntad de él. ¿Cuánto tiempo se tardó Abraham en esperar la promesa que Dios le dio de que iba a tener un primogénito? ¿A qué edad Sara tuvo este hijo, Isaac? 90 años. Abraham tenía casi 100 años cuando engendraron a Isaac. Imagínate, Dios te tarda tanto tiempo en darte esa promesa de un hijo. Y después de que te da este hijo, que tardas tanto en engendrar, te lo quita o te pide que te deshagas de él. ¿Qué sentirían, por ejemplo, las mujeres? Que no puedes tener un hijo y de repente Dios te da esa alegría de poder tenerlo, para que después te diga: ¿sabes qué? Me lo tienes que regresar. Pero no te lo voy a quitar, tú me lo tienes que entregar a mí, lo tienes tú que matar. Imagínate lo que sintió en ese momento Abraham. Te voy a dar a mi hijo. ¿Qué decías? Ok, ya me lo dejaste un tiempo, llévatelo. No, tú dámelo, tú ofrécelo, tú mátalo. ¿Lo harías? Yo creo que no. Nadie. Y esa historia es, como dice aquí, una revelación de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Yo voy a dar, decía Dios, yo voy a dar a mi hijo por tu rescate. Le voy a entregar a Jesús. Yo voy a hacer que muera en la cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas venir a mí directamente. Así que el único camino para llegar a Dios, ¿quién es? Jesucristo. Si yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese sacrificio es el que nos va a limpiar del pecado. Ese es prácticamente... Isaac era el hijo obediente. Isaac era un hijo obediente. ¿Por qué? Porque no repuso en nada. Abraham dijo: vente, vamos a hacer un sacrificio.
Y después cuando no vio, ¿qué vamos a sacrificar, papá? ¿Sabes qué? Pues vas a hacer tú. Él fue y se puso. No dijo ninguna palabra. Los dos fueron juntos, sabiendo Abraham a lo que iba a hacer. Isaac obedeciendo únicamente al Padre. ¿Qué pasó con Cristo? Lo mismo. Él sabía de antemano todo el sufrimiento que iba a pasar. Dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca para nada. Él fue a cumplir lo que el Padre le había encargado. Él fue de la misma manera 2000 años más tarde, después de lo que había pasado con Abraham. Pero en este caso sí hubo el sacrificio. Con Abraham e Isaac no hubo sacrificio del hijo. Ya después apareció un cordero y fue lo que sacrificó. Pero 2000 años después sí hubo un sacrificio. Jesucristo fue sacrificado. Jesús, el Hijo amado, fue quien se entregó a sí mismo como el Cordero de Dios. Él fue el que se entregó por cada uno de nosotros para cumplir prácticamente con lo que Dios había puesto. Él tenía que haber un sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Conocemos en el Antiguo Testamento que cuando alguien cometía pecado, para ser perdonado por ese pecado, tendrías que llevar a un animalito y que muriera en tu lugar, o sea, matarlo, y que esa sangre derramada limpiara tu pecado. Dependiendo del pecado, era, digamos, el precio que tenías que dar para que ser limpiado o perdonado por ese pecado. Fue una ley que había puesto también Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, para que alguien, después de Jesucristo, fuera perdonado, tendría que haber un sacrificio. Y esta vez, un sacrificio único y para siempre. Dice que ese fue hecho una sola vez y para siempre. El justo por los injustos. Jesucristo pagó por nosotros. Dice, muchos de nosotros tenemos la falsa idea de que el Padre estuvo extrañamente lejos de su propio Hijo durante aquella terrible hora en el que éste fue abandonado. Es verdad, un Dios santo no puede mirar el pecado. Y Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados y los clavó en la cruz. ¿Qué dice, por favor, 2 de Corintios 5:21? A que no conoció pecado porque nosotros lo hicimos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué? Dice que el pecado no puede estar junto con Dios. Por eso leemos que en una parte de la Biblia Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dicen que en ese momento Él cargó con todos nuestros pecados y en ese momento Dios Padre se apartó de Él, porque el pecado no puede convivir juntamente con Dios. Y de esta manera Él estaba cargando esos pecados que llevó de todos y cada uno de nosotros hasta la actualidad. Y por medio de la cruz fuimos salvados, fuimos limpiados. Dice, esto no significa que el Padre sintiera menos dolor que el Hijo, siente que menos dolor que el que sintió el Hijo en su agonía en la cruz. Cuando el limpio, puro, sin pecado Hijo de Dios tomó sobre sí nuestros pecados, sucedió algo terrible. Por primera vez en toda la eternidad su comunión con el Padre fue interrumpida. El pecado separa. Isaías 59:2. ¿Qué dice, por favor, por ahí? Isaías 59:2. Sí, por favor. Dice, pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si la muerte espiritual es separación de Dios, como Hijo del Hombre, Jesús pagó plenamente el precio de nuestros pecados sobre la cruenta cruz. Pero el Padre sintió el dolor de este castigo también en toda su medida.
Cuando la comunión es interrumpida, ambas partes comparten el terrible dolor. Anduvieron juntos por aquel doloroso camino hasta el final. Dice, Pablo exhorta sobre el significado de esta terrible pero maravillosa verdad en las siguientes palabras a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a vosotros la palabra de la reconciliación. Dice, hoy es el día de la salvación. Ahora bien, eso no significa que todos los hombres se salven sin venir personalmente a Cristo en busca de su regalo de salvación. Recordamos que este regalo no es un regalo hasta que haya sido aceptado. Y como veníamos hace rato, decíamos que de la historia del peluquero, estábamos contando y Beto contó también esa. ¿Por qué dicen que Dios no existe? ¿Por qué? Porque no han tenido una comunión directa con Él. Muchos reniegan de Él. Pero, ¿por qué? Porque se han rechazado o han rechazado ese regalo. Dios tiene un regalo que es la salvación, una salvación que no se paga con nada. Que Cristo ya pagó por ti esa salvación. Pero tienes que aceptarla. Si yo pongo aquí un frutero y te digo come, ¿qué tienes que hacer? Yo no te la voy a llevar hasta tu mesa. Pero si no ven, come, tú tienes que pararte y venir por ella y tomarla. Así está. Cristo dijo, voy a morir por ti en tus pecados. ¿Quieres la salvación? Ven a mí. Pídemelo. Dios sabe todo lo que te hace falta. A Él le sería fácil decir, te falta dinero, toma. Te falta un coche, toma. Te falta esto, toma. ¿Quieres sanación? Tómala. Ahí está. A Él no le cuesta nada hacer eso. Pero ¿qué quiere? Que vengas a Él y se lo pidas. Dios te está diciendo claramente su palabra. Dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Recibiréis. ¿qué dice? No te lo voy a dar. ¿O sí? No, dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. Pero ahí está la palabra clave. Dice, pide. Todo lo que le pidas. ¿Qué pasa si no le pides? Pues no te lo da, así de fácil. ¿Sí? Dice que el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe. Por ejemplo, un niño chiquito que ya sabe hablar y todo. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pide. Hasta un bebé. Cuando tiene hambre, pide. ¿Qué te hace cuando un bebé tiene hambre? Llora. Y si le acercas, no sé, el pecho, una mamila, lo va a tomar. Pero, ¿qué hace? Si está dormido, ¿tú vas y le vas a meter la mamila para que coma? No. Hasta que él te pida. Nosotros, por ejemplo, queremos comer algo. Vamos a la tienda y nos paramos ahí y el tendero va a saber lo que queremos. No, Tienes que hablar. ¿qué tenemos que hacer? Queremos comer algo, vamos a la tienda y a la persona encargada le pedimos, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero esto, esto, esto y esto. ¿Y qué va a hacer el tendero? Agarrar y te lo va a dar. Así es Dios. Él sabe qué necesitamos. Pero si no se lo pides, Él no te lo va a dar. Pero si se lo pides, Él te lo va a dar. Dios hoy te ofrece esta salvación.
Hoy es el día de salvación. Pero ese regalo tú se lo tienes que pedir. Él te lo está ofreciendo. Todos los que reciben al Señor Jesús como su Salvador disfrutarán de la vida eterna. Segunda de Corintios 6:2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios le llama hoy para que haga una cosa. Reciba a su Hijo como su Salvador. Nada más cuenta realmente. Si la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, qué Salvador. Y qué gran salvación tenemos en Él. Punto 1, una oración por la salvación. Esta es una oración que te dice que puedas hacer para recibir esa salvación. Dice, amado Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Vamos a hacerla todos juntos, ¿les parece? Sí. Vamos a repetir. Amado Señor Jesús, Amado Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. te recibo como mi Señor y Salvador. Abra la puerta de mi corazón a ti Abro la puerta de mi corazón a ti. y te pido que entres y vivas en mí. Pido que entres y vivas en mí. Creo en mi corazón Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. que Dios te levantó entre los muertos. Me arrepiento sinceramente Me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. de todos mis pecados Y siento mucho haberte ofendido. y siento mucho haberte ofendido. Mediante tu ayuda Mediante tu ayuda y tu espíritu, y tu espíritu, trataré de vivir una vida que te agrade. trataré de vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver por último Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Como ven, no es solamente un versículo, sino es una promesa. Amén. Si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y salvo significa que tienes esa oportunidad de llegar con Él. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias porque nos permite, Señor, llegar a ti y pedírtelo. Es que todo lo que pidamos nos será hecho. Señor, gracias por esta oportunidad de tu palabra, que nos permites compartir, Padre, que usen las palabras, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Guárdalas, Padre, para que no solamente sean oídas, sino sean hechas, Padre, conforme a tu voluntad. Para ser embajadores. Gracias, Padre, porque nos vas a poner como embajadores y nos vas a poner, Padre, para que sigamos compartiendo este evangelio que tú nos das. Llévanos bien, Padre, ayúdanos en este caminar, en este día, que estas palabras queden ancladas en nuestro corazón, no solo para oírlas, sino para hacerlas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.